Buenos días para todos. Mil gracias por su puntualidad, por conectarse. Estaremos dando inicio en breve al webinar de BUC sobre aumento del salario mínimo, implicaciones legales y contractuales. Como les llegó en la invitación, acá vamos a estar hablando con Juan Sebastián Restrepo y Camilo Rojas un poco sobre todo lo que son las implicaciones legales y contractuales del salario mínimo y la actualización del 2024. También vamos a contar con la compañía de Vanessa, pero ya Juan Sebastián les va a contar un poco más de su equipo y de, pues, qué es esto de Vaquero y Asociados. Les vamos a hablar de BUC y demás temas. Entonces, por ahora, demos 3 minutos para que se termine de conectar la gente y empezamos en breve. Muchas gracias. Perfecto, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a dar inicio a este webinar de BUC, como les contaba, respecto al salario mínimo. Entonces, vamos a comenzar un poco con los temas que vamos a estar discutiendo. Vamos a hablar de qué es BUC, qué es un software de nómina como tal, cuáles son estas ventajas que tiene tenerlo. Y como tal, ya le damos la palabra a Juan para que hable de parte del equipo de trabajo de Vaquero y Asociados, los conceptos iniciales, aumento de salario mínimo, el salario mínimo integral e implicaciones jurídicas, los valores y recargos como tal del 2024 y ya un espacio para preguntas que definitivamente si a lo largo de la presentación tienen alguna duda,
no duden en comunicarla acá a través del chat o a través de de la sección de preguntas y respuestas que tienen habilitada acá también. Entonces, estaremos conversando de todos estos temas y bueno, le doy la palabra a Camilo que nos va a contar un poco más sobre qué es Book. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Sean muy bienvenidos a nuestro webinar sobre el aumento del salario mínimo, implicaciones legales y contractuales para el año 2024. Estamos muy felices de tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Y nada, quiero iniciar por presentarme. Mi nombre es Camilo Rojas, soy líder del equipo de proyectos de nómina para BUC Colombia. Y bueno, además de eso, quiero aprovechar para contarles que el día de hoy vamos a tener dos invitados muy especiales de nuestro partner Vaquero y Asociados. Se trata de el doctor Juan Sebastián Restrepo y la doctora Vanessa Jiménez, ambos abogados especializados en derechos laborales, con quienes vamos a tener una conversación muy interesante sobre todos estos aspectos relacionados al incremento del salario mínimo para este año. Muy bien. Quiero iniciar mi intervención el día de hoy contándoles brevemente acerca de nosotros, acerca de WOOC, quiénes somos y a qué nos dedicamos. Nosotros somos un software de gestión de personas que nació por allí en Chile en el año 2017 como una startup y actualmente tenemos presencia en varios países de Latinoamérica, como lo son Perú, México, Chile, Brasil y desde luego Colombia. Quiero contarles también acerca de nuestra misión. Nosotros nos dedicamos o nos gusta todo el tema relacionado a crear lugares, nos enfocamos a crear lugares de trabajo más felices por medio de una solución tecnológica integral pensada principalmente para las áreas de gestión humana o como nosotros preferimos llamarlo desde los equipos de personas. Desde luego, y antes de cederle el micrófono a nuestros invitados, me quiero tomar unos minutos para contarles qué es un software de nómina y por qué es tan importante para las empresas. Bien, en términos generales y para hacerlo muy fácil y comprensible, el software de nómina es una solución tecnológica en la nube que hace más eficientes las labores administrativas, como por ejemplo la liquidación de la nómina, la generación del PILA para efectos de la seguridad social, puede ser todo, también todo este tema relacionado a la generación de movimientos contables de la nómina, provisiones de prestaciones sociales, entre otros procesos críticos de la generación de nómina. Bien, hay algunos temas también importantes relacionados a los beneficios que queremos contarles, los beneficios que trae el liquidar nómina por medio de un software robusto como Book. Y bueno, allí, porfa, Dave, si cambiamos la diapositiva. Buenísimo. Listo. Dale nuevamente tab. Buenísimo. Bien, bueno, aquí queremos resumirlo o relacionarlo en cinco grandes pilares. El primero de ellos, y para nosotros uno de los más importantes, la precisión en los cálculos y la reducción de errores. Entonces, al contar como una herramienta como lo es Book, la automatización permite reducir la posibilidad y el riesgo latente que se cometan errores humanos en los cálculos de nómina, asegurando la precisión en los pagos, deducciones e impuestos. ¿Sí? Esto básicamente en los conceptos relacionados o asociados a la liquidación de nómina de un empleado. El segundo pilar, y también muy importante, es el ahorro en los tiempos. Los software de nómina automatizados realizan las tareas de nómina de manera más eficiente, permitiendo que los profesionales de recursos humanos dediquen menos tiempo a la gestión operativa y más tiempo a a la creación y ejecución de actividades estratégicas. El tercer pilar digamos que todo lo que tiene que ver con conformidad normativa. Una ventaja muy grande de nuestra herramienta es que suele estar actualizada de manera automática de acuerdo con las regulaciones fiscales y laborales que emiten los diferentes entes colombianos. Muy bien, allí tenemos un cuarto pilar muy importante también, la seguridad de la información. Entonces, queremos contarles que cuenta con medidas de seguridad robusta para proteger la información sensible de las organizaciones y, por supuesto, la de sus colaboradores.
Con esto se garantiza o se reduce el riesgo de pérdida de datos y se mantiene la confidencialidad de de la información financiera de las compañías. El último pilar y no menos importante es la administración de nómina más eficiente. Esto gracias a que se agiliza el proceso de manejar grandes cantidades de datos relacionados con la nómina desde la gestión de todo tipo de novedades. Entonces, todo lo que nos encontramos en nómina, como carga de ausentismos, gestión de novedades ocasionales, fijas, cargas de vacaciones y demás. Bien, era este espacio el que nos queríamos tomar, este corto espacio, básicamente para pues darles una aclaración de los conceptos técnicos y los beneficios que nos puede llegar a ofrecer una herramienta integral de gestión humana como lo es Book. Y nada, pues con esta intervención me permito cederle la palabra a nuestros panelistas del día de hoy, de Vaqueros y Asociados, para que podamos arrancar allí con toda la parte contractual. Muchísimas gracias. Perfecto, Cami, muchísimas gracias. Y Juan, ¿nos compartes pantalla, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenos días para todos. Gracias, David. Gracias, Camilo, por la presentación. Entonces, bueno, quiero primero saludar a las personas que nos están acompañando. Gracias por su tiempo, gracias por participar. Confírmenme, por favor, si pueden ver pantalla en este momento. Sí, Juan, perfecto. Listo, adelante un poco lo que hemos hablado. Claro que sí, Miguel. Nuestra presentación tiene que ver precisamente sobre aumentos y ajustes salariales. Muy buenos días a todos. Y bueno, básicamente vamos a tratar estos temas que está dando David. Obviamente, pues el aumento del salario mínimo año a año genera muchas preguntas y dudas, cuestiones relacionadas con eh, cómo debo aumentar el mínimo, cómo debo realizar los ajustes, cuál es la diferencia entre ajuste y aumento, qué pasa con el salario mínimo, qué ocurre con el salario integral y así sucesivamente. Entonces, pues la idea y lo que queremos hacer acá al lado pues de Vanessa, que pues la vamos a presentar, es hacer una presentación, pero más que una presentación queremos hacerlo pues a modo charla. No solo pues que ustedes, Book, participen pues realizándonos preguntas, algunas de ellas pues ya incorporadas pues en este trabajo conjunto, sino que también pues esperamos la presentación de la participación activa de quienes nos acompañan. Entonces pues tenemos el chat habilitado, tenemos la sesión de preguntas y respuestas y pues la idea es que a medida que vayamos avanzando, nos realicen sus preguntas, comentarios y demás, ojalá y pues idealmente sobre asuntos pues generales que nos puedan servir en beneficio de todos, no temas individuales. Mm, si hay temas que se adelantan a la presentación, lo vamos abarcando en la misma. De lo contrario, pues haremos todo lo posible para contestar. ¿Listo? Entonces, bueno, primero pues queremos presentar la firma. Vaquero y Asociados es una firma especialista pues, en derecho laboral y comercial. Tenemos ya más de 15 años de experiencia en el sector legal. Brindamos asesoría legal no solo reactiva, sino pues preventiva a empresas del sector público y privado pues para estos intereses. Y pues nos destacamos por la atención personalizada, cálida, amable y directa con cada uno de nuestros clientes. Eh, en ese orden de ideas, pues me quiero presentar. Yo, pues bueno, soy Juan Sebastián Restrepo Guerrero, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de la Competencia Libre Comercio y también en Derecho Laboral Individual en la Pontificia Universidad Javeriana. Ya llevo más de 12 años de experiencia y pues la idea es transmitirle conocimientos en materia laboral. Y me acompaña acá al lado la doctora Vanessa Jiménez. Ella es abogada de la Universidad del Bosque con especialización en Derecho Laboral y la Seguridad Social de la Universidad de Rosario. Cuenta con más de 3 años de experiencia y conocimientos en Derecho Laboral y asesoramiento en materia laboral y seguridad social integral. Bueno. Disculpa, Juan, no escuchamos a Vanessa.
Buenos días a todos. Como ya me presentó Juan Sebastián, yo soy Vanessa Jiménez, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Rosario, y vamos a estar liderando esta presentación para todos ustedes el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, yo creo que podemos comenzar. La idea es tratar un poco, llamémoslo así, un tema conceptual al comienzo, pero ya para luego entrar en materia en asuntos más prácticos. Yo creo que lo más importante que debemos tener en cuenta ahora es la definición de salario, la definición legal por lo menos. El salario está definido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo como toda remuneración ordinaria fija o variable contraprestación y pues es la contraprestación directa del servicio individualmente realizado y cualquiera que sea su forma de denominación. Lo que queremos que se lleven de esto, de esta definición, es que, pues, al ser la contraprestación directa del servicio prestado, se entiende que si no hay prestación del servicio, pues no se paga salario, se pagarán otros conceptos como puede ser vacaciones, como pueden ser licencias, incapacidades, etcétera. Pero, pues, por lo pronto, todo lo que remunere el desempeño individual del trabajador, llámese como se llame, páctese como se pacte, va a constituir salario. Y ese es el tercer punto, pues que es lo más importante. Yo a medida que vayamos avanzando, vamos revisando preguntas y respuestas. Eh, por lo pronto continuamos. Mm, ¿Qué no constituye salario? Según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, no constituye salario ni las bonificaciones ocasionales, participación de utilidades ocasionales o excedentes, todo lo que recibe el trabajador para desempeñar sus funciones, tales como gastos de representación, medios de transporte, auxilios de movilización, herramientas de trabajo. Prestaciones sociales no constituyen trabajo, no constituyen salario, y también aquellos beneficios o auxilios habituales ocasionales pactados expresamente como no salariales. Eh, Todo aquello que no remunere el servicio prestado, pero que además sea habitual ocasional y, eh, por supuesto, sea pactado expresamente como no constitutivo de salario, pues ahí tenemos algunos ejemplos. Mm, para efectos ya para, llamémoslo así, entrar en materia, tenemos que hablar de un principio que está en el Código Sustantivo del Trabajo que implica a trabajo igual, salario igual. Es decir, que si tenemos trabajadores que están desempeñando el cargo en puestos y condiciones de eficiencia iguales, debe corresponder un salario igual. O sea, hablamos de una igualdad material y efectiva y quiere decir que puede haber diferencia entre salarios siempre y cuando esté justificado en factores objetivos, tales como, por ejemplo, antigüedad, experiencia, desempeño, eh, factores académicos, etcétera. Por supuesto, no se pueden establecer diferencias en el salario por razones ni de edad, ni de género, sexo, nacionalidad, raza, religión u otras. Ya entrando en materia con el salario mínimo eh, tiene la definición y es, la destinación del salario mínimo es subvenir necesidades normales y las de la familia del trabajador en el orden material, moral y cultural, por lo menos en definición así lo tenemos, y la fijación del salario mínimo es producto de la decisión concertada o bien sea por una comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, que son aquellas reuniones que vemos que ocurren en todos los meses de diciembre, o a falta de convenio, como sucedió a finales del año pasado, por el gobierno nacional mediante decreto. Ya tenemos pues un salario mínimo, sabemos que está en 1.300.000 pesos. Factores del aumento del salario, las más importantes, la meta de inflación fijada por Banco de la República, incremento del PIB, incremento del índice de precios al consumidor, entre otros factores. Aquí tenemos una tabla que quisiera la intervención de Vanessa en este punto, porque es importante tener en cuenta que un tema es el aumento del salario mínimo y otra cosa, o el ajuste respecto del índice de precios al consumidor, y la otra tiene que ver con el aumento real del salario. Vanessa, te escuchamos. Sí, Juan Sebastián, muchas gracias. Bueno, en este punto tenemos un comparativo de cómo se tasan los aumentos. Tenemos 2018, 2019 hasta el 2024. Nos vamos a centrar en el aumento de este año. El salario mínimo quedó en 1.300.000 pesos. El aumento porcentual con relación al año anterior está en 12%.
La inflación tuvo un porcentaje del 9,28. Si nosotros hacemos la diferencia, tenemos un porcentaje del 2,72%, que es el aumento real del salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno nacional lo que hace es que pacta el aumento del salario mínimo en un porcentaje mayor al resultado de la inflación y el IPC con relación al año inmediatamente anterior para que el poder adquisitivo del salario se vaya a mantener porque como la inflación lo que hace es que disminuye la capacidad adquisitiva de la moneda, el gobierno nacional con relación al salario mínimo, lo que recomienda es que siempre, o lo que pacta, es que siempre el porcentaje de aumento tiene que ser mucho mayor o un poco mayor a la inflación para que haya un aumento real en el poder adquisitivo de los trabajadores que deben ganar un salario mínimo. Muchas gracias. Quisiera saber si hasta el momento hay alguna pregunta por parte del público o por parte de UC. No, Juan, no han escrito nada, pero listo, que todo claro. Entonces podemos continuar. Vale, Daniel Lagos, muchas gracias. Un saludo para todos nuevamente. Bueno, esta es una pregunta que recibimos por lo general, David, y es si el incremento del salario debe efectuarse desde el pago de nómina del mes de enero de 2024. Digamos que la tendencia es que sí, la tendencia es que debe subir inmediatamente o desde enero, pero hay muchos casos que los trabajadores son vinculados desde agosto, desde septiembre, desde octubre, ya con un salario fijo, con un salario pactado, y eso implicaría pues un ajuste sobre algo que ya se había pactado unos meses anteriores. Digamos que no hay en este momento, salvo digamos casos como salario mínimo o salario mínimo integral, hay, no hay una norma o no hay una fórmula sacramental que te obligue o que te impida realizar esto. Entonces, la tendencia que nosotros manejamos en nuestra práctica, en nuestra asesoría a clientes, tiene que ver con que el ideal es que se realice a partir del 1 de enero de 2024, sin perjuicio que por temas de tesorería, de presupuesto, año fiscal, se pueda remontar a otros meses, y que para aquellos trabajadores pues, que ingresan ya finalizando el año, se pueda por lo menos avalar esa posición según la cual se podría hacer el ajuste con posterioridad. Lo importante realmente o los parámetros que se deben tener en cuenta tienen que ver con que se mantenga el ajuste, ya, se mantenga el poder adquisitivo de la moneda frente pues, a la inflación y otras cosas, y por supuesto que no se afecten los mínimos de ley, ¿vale? Aquí hay un punto importante y tiene que ver con la diferencia entre el incremento del salario y el ajuste del mismo. Muchas veces cuando estamos en nuestra rutina diaria o en el manejo de áreas de recursos humanos, áreas de personas, áreas de personal, siempre pues tenemos como esta, llamemos indiferencia en el lenguaje sobre cuál es el ajuste y cuál es el aumento del salario. Vanessa, explícanos, por favor. Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, entonces, el ajuste en primera medida es una modificación que se le hace al salario y que se realiza solamente en el porcentaje que equivale al IPC anual o al ajuste legal determinado por el gobierno nacional. La finalidad es mantener el poder adquisitivo de la remuneración que percibe el trabajador. Normalmente, este tipo de modificación al salario se hace para aquellas personas que vengan más de más de un mínimo legal mensual vigente. Se le hace el ajuste salarial. Y el incremento es un aumento del salario que se realiza de manera superior al IPC, pero ya va a corresponder a otros factores como desempeño del trabajador, antigüedad en la empresa, rendimiento, comparativos de cargos con otras personas que desempeñan sus funciones iguales o similares. Entonces, este aumento del salario, cuando hablamos de incremento salarial, ya es mucho mayor al que se hace al iniciar el periodo anual. Muchas gracias, Vane. Creo que tenemos una pregunta. Voy a verificar aquí en el Q&A. Ah, bueno, es un comentario de Carolina. Gracias, Carolina, a ti y cordial saludo. Entonces, bueno, sí, digamos, para concretar la idea, todo lo que sea pues, superior a los ajustes, y siempre es bueno hacer esta comparación, aumentos o modificación salarial versus índice de inflación,
todo lo que aumente o todo lo que sea superior a eso, ya podemos estar hablando de un aumento salarial. Otra pregunta que teníamos en discusión en mesa con nuestros aliados tiene que ver con si es obligatorio el aumento o el ajuste salarial para aquellos trabajadores que vengan más de un salario mínimo. En cuanto al ajuste salarial, se recomienda procurar la implementación para mantener el poder adquisitivo del salario, teniendo en cuenta el porcentaje del IPC anual. Básicamente lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues digamos que ahorita estamos digamos, en una época con un índice inflacionario bastante alto, tan alto pues que muchas empresas pues no están en la condición o no están en la capacidad económica pues de sufragarlo. Entonces, lo que hemos mencionado acá es que pues, precisamente se debe procurar la implementación sin perjuicio que por circunstancias económicas o de presupuesto no se pueda realizar, pero por lo menos el deber ser es que se procure llegar hasta ahí. Si no se puede llegar hasta ahí, pues nuestra recomendación va a ser la siguiente. Eh, Hacerlo, digamos, de manera general respecto a todas las personas y también tener la posibilidad de alegar circunstancias económicas objetivas y globales eh, que sustenten la decisión de no ajustar el salario. Por ejemplo, incapacidad económica, estados de reorganización, incluso pues a veces hemos visto casos de insolvencia, eh, o sea, circunstancias económicas reales que sustenten la imposibilidad de realizar estos ajustes conforme al IPC. Obviamente, y pues entendemos la coyuntura económica actual, pues un índice inflacionario que aún, pues aun cuando no está en dos dígitos, pues sigue siendo alto. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que tenemos, o sea, procurar realizar el aumento conforme al IPC. Respecto al aumento de más de un salario mínimo, es potestativo del empleador, o sea, realizar aumento a trabajadores que tengan más de un salario, más allá del ajuste, pues es potestativo del empleador en la medida de las posibilidades, cumpliendo con el principio de trabajo igual, salario igual, y obedece a factores objetivos tales como desempeño, antigüedad, estudios, entre otros. Mm, Respecto a la postura de mantener o procurar mantener el poder adquisitivo de la moneda, pues tenemos argumentos utilizados por la Corte Constitucional. Tomamos una sentencia de referencia que, aunque antigua, pues se ha mantenido la misma postura. Estos, llamémoslo así, principios han sido desarrollados más en el sector público, pero sin perjuicio de que lo podamos aplicar en nuestro sector privado. Y es que la remuneración móvil, precisamente, digamos, el concepto del salario, lo que se busca es evolucionar o que evolucione, se desarrolle proporcionalmente de acuerdo con el aumento del costo de vida. Eh, Debido también a, pues, a la inflación, a los efectos de inflación, existe una disminución real de los ingresos de los trabajadores. Y también pues hay una prohibición de exclusión a quienes devenguen más del salario mínimo. No voy a ahondar mucho en eso ya que lo hemos hecho, pero lo importante es garantizar los mínimos derechos y garantías. David y Camilo nos preguntan también, ¿qué pasa si mantengo el salario así? ¿Qué pasa si lo mantengo en cero? O nos preguntan trabajadores, yo llevo 3 años con un salario de 3 millones, de 2 millones 500. Digamos que digamos, cuando pasa un año, pues realmente, digamos que eso en épocas de índice inflacionario bajo, pues no se nota mucho la diferencia, pero si ya tenemos años con índices altos como es este, o varios años, el trabajador lo que puede hacer es alegar que hubo un congelamiento de salario frente pues al valor real de las cosas y el aumento progresivo, y que hay un incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones inicialmente pactadas. Volvemos a todo el concepto inflacionario. Eso puede conllevar jurídicamente a que un trabajador renuncie de manera motivada, que alegue una terminación, esto jurídicamente hablando, que alegue una terminación con justa causa imputable al empleador por incumplimiento sistemático de las obligaciones laborales, y eso puede conllevar a incluso pues a que reclame judicialmente el pago de la indemnización por despido sin justa causa. También el Ministerio del Trabajo puede conocer de estas circunstancias, eh, digamos, constatar que hubo un incumplimiento de las normas del Código Sustantivo del Trabajo y someter a las empresas a procesos administrativos sancionatorios, inclusive la posibilidad de multar a las empresas en este sentido. Listo. Si tenemos alguna pregunta, me confirman, por favor, o alguien que quiera realizar una pregunta en este momento.
Juan, sí teníamos una que es precisamente qué ocurre con los trabajadores que devengan un salario mínimo, ya sea pues, un salario mínimo o mínimo integral, fijado en cifras según sus contratos de trabajo. Ah, bueno, sí, es una buena pregunta. Aquí lo que ocurre, y pues lo hemos visto en muchos contratos, que o se fija el salario en cifras del salario mínimo, o se incluye, es un salario mínimo eh, equivalente, a veces no, pero menciona equivalente a tanto, y pues obviamente esa cifra queda desfasada. Jurídicamente, y esto está en el Código Sustantivo del Trabajo, em, cuando ocurra eso y ya haya un salario pactado, se aumenta automáticamente el salario mínimo a ese valor o al valor real del salario mínimo. Es decir, que el escrito pues no se tiene en cuenta, la cifra escrita no se tiene en cuenta porque hay un aumento automático de ese salario, aun cuando no esté pactado aun cuando no esté pactado en el contrato. Incluso David nos pregunta, tenemos que llenar los aumentos por otro sí, notificar los aumentos al mínimo. Pues lo ideal es que se haga, pero si no ocurre, no quiere decir que se mantenga o que sea viable o procedente mantener ese salario mínimo. O sea, se entiende que el ajuste es mínimo, que el ajuste es automático, ¿vale? Mm, bueno, Perfecto. nos pregunta David, Cristian Camilo Silva, buenos días, Cristian, si puede compartir la grabación de la reunión al término del espacio. Y sí, claro que sí. Todos los correos con los que se inscribieron, eh, les enviamos toda la presentación en PDF y pues todo este webinar como tal ya grabado y montado en YouTube para que pues lo puedan replicar dentro de sus organizaciones todo lo que consideren. Listo. Perfecto. Por aquí creo que hay Gracias, otra David pregunta Camilo. más. Nos preguntan si el salario mínimo integral debería aumentar en la misma proporción del salario mínimo legal vigente. Hola a todos. Sí, el salario mínimo integral es un salario que se pacta de común acuerdo entre las partes, eso lo pactamos de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, pero como mínimo debe tener la base de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este punto les recuerdo que el 70% de este salario va a ser factor prestacional y el 30% va a ser factor no prestacional. Al estar pactado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, automáticamente se actualiza con las decisiones del gobierno nacional y los decretos de aumento del salario mínimo. Es decir, para este año el salario integral mínimo, o sea, el mínimo pactado como salario integral, incluyendo la base de los 13, nos quedó en 16.900.000 pesos, según lo concertado pues, por el gobierno nacional en el decreto. Perfecto. Muy bien, sí, entonces la respuesta para la consulta. Por lo Gracias, pronto no hay más dudas. Gracias, Vanessa y Camilo. Es importante tener en cuenta para efectos prácticos respecto al salario integral, ya que estamos mencionando el tema que el salario integral se entiende que compensa de antemano todo lo relacionado con recargos nocturnos, dominicales, festivos, prestaciones sociales y demás conceptos que se incluyan dentro del acuerdo. El porcentaje o la división de porcentaje de 70-30 es importante, digamos, desde el punto de vista técnico, pero en la práctica lo importante, podríamos decir dos cosas. Primero, que sea un mínimo de 13 salarios mínimos, y lo segundo, y tal vez lo más importante, es que esté pactado por escrito. Nos ha pasado muchas veces, más de las que uno podría creer, que hay trabajadores que tienen un acuerdo, digamos que en el papel se tiene el salario integral, pero no cumple con ese requisito legal que es pactarlo por escrito. Entonces eso conlleva a dificultades, según las cuales voy a poner un ejemplo. Se termina el contrato de trabajo valga la redundancia, con un trabajador, y el trabajador luego alega pago de prestaciones, recargos, etcétera, y todo resulta ser porque no había un pacto escrito de salario integral. Entonces, pues en este caso, pues llevó las de perder el empleador porque fue condenado al pago de prestaciones, pago de recargos, que además fueron probados, pago de aportes al sistema de seguridad sobre el 100% y no sobre el 70%. Mejor dicho, infinidad de cosas que ocurrieron y todo por no cumplir con ese requisito legal, y es tener el pacto por escrito. Entonces, una recomendación acá, más allá de la presentación, es verifiquen que todas las personas que tengan salario integral o que ya estén en sistema como salario integral tengan el pacto por escrito, ¿vale? Formalizado entre las partes.
Nos preguntan, si tengo un salario que en el 2023 era por, ¿perdón? Sí. Si tengo un salario que en 2023 era por debajo del mínimo integral, pero ahora con el aumento quedó dentro del rango, ¿se debería generar otro sí? ¿O cuál es la recomendación mayor al salario integral 2023? O sea, si te entiendo bien la pregunta, voy a poner el ejemplo, que en 2023 el salario mínimo integral era 15.080.000 pesos y pues con el aumento ahora quedó en 16.900. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, lo ideal es realizar el otro sí o ni siquiera el otro sí porque estamos hablando realmente de un aumento. Se puede notificar el aumento. Yo creo que siempre he dicho en la práctica que ningún trabajador se va a oponer a eso. eh, Se realiza el aumento, pero si no se llegara a realizar, se entiende legalmente que el integral ya fue ajustado automáticamente a ese mínimo. No deja, o sea, no quiere decir que no se realice. Sin embargo, recomendamos para fines incluso probatorios realizar la notificación del salario, del aumento del salario para dejar evidencia. Con mucho gusto. Perfecto. Listo. Entonces, continuamos. Implicaciones jurídicas del aumento del salario mínimo. Bueno, al momento de fijarse el salario mínimo, precisamente la pregunta que teníamos, se modifican los contratos de trabajo en los que se hubiera pactado un salario inferior, aplica lo mismo para salario integral por cumplir con el parámetro de mínimo, 13 salarios mínimos. Quienes reciban dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, 2.600.000 pesos como base salarial, a 2024 tienen derecho a recibir tanto dotación en los términos pues establecidos por ley y auxilio de transporte o conectividad, según sea el caso, es decir, según si la persona pues se moviliza de su casa a su trabajo y viceversa, o si la persona trabaja desde la casa, es el mínimo establecido legalmente, coincide en la cifra para efectos de cubrir estas necesidades de conectividad, ¿vale? Entonces, bueno, otra recomendación, por supuesto, pues verificar este mínimo, que ya no es tan bajito como uno pensaría. Entonces, todas las personas que tengan salarios inferiores a 2.600.000, verificar que se estén realizando estos pagos, tanto de dotación como auxilio de transporte o conectividad. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Nos consultan si el valor de la dotación debería aumentar en la misma proporción que el IPC. Bueno, realmente lo que ocurre con esto es que no hay extremos comparables en el sentido que la obligación de dotación no está tasada en dinero, primero, y segundo, no se puede entregar en dinero por prohibición expresa legal. La obligación de dotación lo que señala es que los trabajadores que lleven más de 3 meses vinculados, que cumplan con el requisito salarial eh, o de mínimo salarial, recibirán dotación tanto de calzado como de vestido en los meses de abril, agosto y diciembre, pero no menciona a cuánto equivale ese valor, cuánto se debe pagar por zapatos, cuánto se debe pagar por vestir pantalón o overol, según sea el caso. Entonces, realmente no se podría hablar pues de aumento conforme al IPC, no es una obligación, llamémoslo así, visible eh, o siquiera comparable. Entonces, digamos, lo voy a decir más prácticamente, mm, se le da libertad al empleador para elegir el vestido y el calzado que le va a dar a sus trabajadores. Entonces yo creo que obedece más a un tema comercial respecto con el proveedor de cuánto se va a pagar por esa dotación que realmente por el trabajador de cuánto se va a otorgar o si se debe cumplir con ciertos estándares. De calidad, por supuesto, los mínimos, pero pues digamos que le da la norma cierta libertad al trabajador de cotizar y pues de ver lo que más le corresponda pues según su presupuesto. Perfecto. Aquí Joana nos hay pregunta, dos preguntas dale, de Johanna. Sí, va para allá. La primera, listo. bueno, la segunda realmente, la primera ya se contestó, que era cuál es el valor de la dotación. La segunda es en qué tiempo se da la dotación. Ok, perfecto. Joana, bueno, muchas gracias por participar, cordial saludo. No hay valor de la dotación. ¿En qué tiempo se da la dotación? Se da en 3 meses, se da a finales de abril, finales de agosto y hasta el 20 de diciembre.
Daniel nos pregunta, aprovecho Camilo, que tiene que ver sobre el momento, sobre el tema, si se puede dar la dotación con bonos o Dexo. Pues fíjate, Daniel, que es una muy buena alternativa porque si bien la norma prohíbe entregarlo en dinero, pues no te dice nada, o más bien no te prohíbe la entrega de dotación por bonos. Entonces, lo que te permite, y está legalmente avalado, es que consigas la dotación, o más bien los bonos de dotación o redimibles en dotación, y los entregues hacia los trabajadores para que los trabajadores lo redimen. Se ve mucho en la práctica y creo que es una buena alternativa más allá de costos administrativos y comerciales para que los trabajadores pues cumplan con el fin de recibir la dotación. Gracias, Alberto, también por la participación. Estamos de acuerdo. Perfecto, por lo pronto no hay más consultas. Ah, bueno, allí Joana nos escribe, los uniformes cumplen con la función de dotación. Los uniformes, bueno, te lo voy a contestar así, Joana, pues sin tener un ejemplo concreto. Si los uniformes, pues más allá de temas de identificación y demás, sirven como vestimenta para que los trabajadores cumplan con sus funciones, ahí sí cumple con la obligación de dotación, ¿vale? A veces se confunde, y creo que para allá va la pregunta, con los elementos de protección personal. Eh, Se confunden los tiempos, se confunden los conceptos, los tiempos de entrega. Mm, Entonces, lo que tiene que ver acá por lo menos con la dotación, es que se cumplen las funciones y con los elementos de protección personal, como su nombre lo indica, que le dé la suficiente cobertura al trabajador respecto, pues, de prevenir o mitigar riesgos derivados del desempeño de sus funciones. Ya está más aunado al todo lo que es el régimen de sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. La dotación se debería devolver al finalizar el contrato, pues Cacheverry, pues con el cordial saludo. No hay una norma que mencione al respecto, sin embargo, se entiende que la dotación como prestación social pertenece al trabajador, entonces pues la idea es no devolverlo. Muchas veces estas preguntas tienen que ver sobre todo con los signos distintivos que tienen los uniformes. En ese orden de ideas, nuestra recomendación como firma tendría que ver con por lo menos separar los elementos identificativos de las compañías y ya dejarles el remanente del uniforme a los trabajadores, ¿vale? Lina nos pregunta, ¿nos podrías hablar un poco más del tema de auxilio de conectividad? ¿Debe ser exactamente el valor correspondiente al auxilio o puede ser un valor deliberado por el empleador? Lina, buenos días y muchas gracias por la pregunta. Mm, Todo el tema de conectividad y trabajo a distancia hoy por hoy da un mínimo de conectividad y es el mismo, incluso la norma menciona que es el mismo para las personas que vengan a auxilio de transporte o conectividad y es el valor que tenemos de 162.000 pesos para quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos. De ahí en adelante, o para trabajadores que devenguen más de 2 salarios mínimos, incluso lo que las partes pacten, realmente, pues digamos que la obligación de suministrar todas las herramientas le corresponden al empleador, salvo estipulación en contrario. Eh, entonces, las partes, incluso como ha evolucionado la legislación respecto de teletrabajo y demás, permite que los trabajadores se pongan de acuerdo pues, sobre el valor de conectividad y demás, porque claro, muchas veces hemos tenido la postura del empleador de decir, bueno, yo le pago la conectividad mayor al mínimo, pero pues no, él no va a utilizar pues la conectividad solo para temas de trabajo, también para temas personales. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Digamos que toda esa discusión ha llegado hasta el punto que se puede incluso pactar sobre el tema, pero lo que sí te quiero dejar como respuesta a tu pregunta es que los que devenguen menos de 2 salarios mínimos, o más bien hasta 2 salarios mínimos, tienen derecho al auxilio de conectividad en los mismos términos que el auxilio de transporte. Listo. Seguridad laboral nos pregunta, buenos días, seguridad laboral, ¿qué incluye la dotación? Muy buena pregunta, porque a pesar de parecer obvio, ahí es donde el Ministerio del Trabajo siempre está, digamos, poniendo cruz a las compañías. A veces se entrega zapatos, a veces se entregan solo vestido. Nuestra recomendación es, pues como la norma lo dice, overall, vestido y calzado. Entonces, lo que nosotros recomendamos es vestido y calzado, o sea,
que cubra el cuerpo, pues, y zapatos por cada una de las entregas. Tengo entendido que para contratos remotos debe ser igual o superior al auxilio de transporte, pero para contratos de teletrabajo perdón, puede ser inferior, no pone ningún mínimo máximo. Por favor, aclarar en estos dos modelos de contratos. Pues Diego, lo que nosotros tenemos entendido es que precisamente pues de la conectividad se entiende que se debe pagar como mínimo para los trabajadores que tengan el trabajo en distancia. Lo que acabamos de mencionar como auxilio de conectividad, y pues de ahí en adelante pues lo que pacten las partes. Las organizaciones lo que hacen es que si el colaborador está en home office, se decide cambiar el concepto y pagar. Bueno, aquí tenemos el comentario de Alberto. Cuando se refiere al tema de conectividad, es un auxilio en el caso de personas en el teletrabajo. Eh, bueno, sí, ya hemos mencionado el tema también. Entonces, pues la idea es que para las personas que cubren trabajo en distancia, se les garantice como mínimo el auxilio de conectividad. Bueno, aquí lo que hicimos fue un ejercicio de implicaciones jurídicas respecto al sistema de seguridad social integral por cada trabajador que venga un salario mínimo y pues hicimos el punto de partida con trabajadores que vengan un salario mínimo. El empleador realizará las siguientes contribuciones al sistema de seguridad social integral. Tenemos acá, Vanessa, si nos quieres andar un poco sobre el tema de cómo hicimos este ejercicio como referencia para los casos de trabajadores que tienen un salario mínimo y cómo se reparte la contribución al sistema de seguridad social y otros. Sí, nuevamente un gusto. Bueno, entonces, aquí tenemos los porcentajes, los que corresponden en pensiones, salud y riesgos laborales. Entonces, aquí tenemos que para pensiones corresponde pagar un 12%, del cual un 4% será asumido por el trabajador, y eso nos da un total de un 52.000%, 52.000 pesos que tiene que asumirlo el trabajador. Para salud, la cotización en salud está en 8.5%, y la base son 110.500 pesos si no se está exento de pagar aportes al sistema tributario, y el trabajador debe asumir un 52.000 pesos, que corresponde al 4%. Es decir, en temas de pensiones y salud de manera global, dependiendo del ingreso mensual del trabajador, el trabajador tiene que poner de su ingreso lo correspondiente al 8%, solamente de manera global, solamente que aquí lo dividimos parte por parte entre los porcentajes de pensiones y salud y cuánto correspondería para cada monto, pero el total es un 8%. En riesgos laborales, este cargo está totalmente en manos del empleador y corresponde a 4.524 pesos y hasta 113.100 pesos dependiendo del riesgo que se pacte, es decir, el riesgo que se establezca en materia de ARL. Estos riesgos los determinamos del riesgo 1, que es el riesgo mínimo, al riesgo 5, que es el riesgo máximo. El riesgo 1 son trabajos de oficina, trabajos de computador, que no implican que el trabajador se vaya a desplazar fuera de las instalaciones o fuera de su casa, dependiendo de la modalidad de trabajo y el tipo de contratación. Y el riesgo 5 serían riesgos un poco más altos, entre el 4 y el 5 son riesgos de construcción, riesgos de campo, que el trabajador tiene que estar en obra, que está expuesto a muchos factores que pueden pues ocasionar un accidente laboral mucho mayor, y por eso el pago para la ARL es más alto. También tenemos aquí unos parámetros respecto a las implicaciones jurídicas en aportes para fiscales. Pues estas son las sumas. Obviamente pues nosotros vamos a pasar pues con la ayuda de Book, pues de pasar transmitir estas memorias. Recordamos que en ambos casos, tanto en ICBF como en salud, pues hay una serie de exenciones respecto de trabajadores que sean vinculados y tengan un índice salarial inferior a 10 salarios mínimos. Entonces, pues por eso hacemos los comentarios acá en cuanto a ICBF, SENA y salud en la diapositiva anterior. Esto pues obviamente les va a quedar como referencia para no ahondar mucho sobre el tema, pero pues quisimos hacer este ejercicio para que lo tengan como referencia. Otra de las preguntas que recibimos mucho, David, tiene que ver con, pues, qué implicaciones tiene esto con el valor de la reducción de la jornada laboral.
desde el año pasado y pues hasta dentro de 2 años, pues vamos a tener 2, 3 años, vamos a tener una reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 42 horas semanales. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y el valor del salario aumenta respecto o modifica el valor de la hora? Eh, Nosotros lo que siempre contestamos en este punto es que el valor de la hora aumenta, pero pues no es más que por la distribución del salario en menos horas de la jornada. Antes, como para citarlo a manera de ejemplo, la distribución de horas en la semana se hacía respecto de 240 horas. Ahora, pues con la reducción de 48 47, ya se hace sobre 235. Y a partir de 15 de julio de este año, perdón, pues ya no va a ser sobre 235 horas la distribución, sino sobre 230. Entonces, esto lo que va a causar es que, por ejemplo, aunque el valor de la semana, como lo pueden ver en la tabla, se mantiene igual, el valor por hora, aunque no mucho, pues va a aumentar. Esta reducción es progresiva, obviamente pues los cambios no se ven a simple vista, pero pues, cuando hagamos un ejercicio respecto de cómo empezamos en 2023 a cuando terminemos en 2026, si mal no recuerdo, pues ya la hora y pues sumando también pues los aumentos salariales, eso va a tener pues una mayor connotación respecto del valor de la hora para el empleador, sobre todo en esos contratos de trabajo que son por jornal, por hora, sistema de trabajo por turnos, recargos de tiempo suplementario, dominical, festivo, nocturno. Entonces, pues quisimos también hacer este ejercicio. Dentro de este ejercicio también, y para que lo tengan ustedes, explicamos en la parte de abajo de esta diapositiva, es cómo llegamos pues a las 235 horas de trabajo, 230 eventualmente, y el ejercicio que hacemos, por lo menos por lo pronto que tenemos 47 horas de trabajo, es dividirlas sobre los 6 días laborales, dejando pues un día de descanso, y ese resultado lo multiplicamos por 30 días, lo que nos daría como resultado pues las 235 horas laborales al mes. Tomamos el salario mensual del trabajador, lo dividimos por el número de horas al mes y ya eso da como resultado el valor de la hora ordinaria diaria. Bueno, tenemos una pregunta de Cristian Camilo, pero pues es una pregunta individual y pues no estamos ahorita pues en la posición de contestarlo, eh, teniendo en cuenta pues las reglas de juego al comienzo, pero pues sin perjuicio de lo anterior, podemos continuar en la medida que las preguntas sean de beneficio para todos. En cuanto a los recargos, también quisimos hacer un ejercicio respecto de los recargos actuales. Eh, Básicamente es el mismo ejercicio de la tabla anterior, teniendo en cuenta el valor por hora, ahorita con las 47 horas semanales, el valor de la hora cuando lleguemos a 15 de julio de 2024, perdón, eh, aumenta el valor por hora y por lo tanto aumentan los recargos. Entonces aquí lo que hicimos en este ejercicio fue tomar los recargos por hora extra, nocturno, dominical y festivo, y en la tabla inferior ya todos esos casos en que concurren los recargos. Recargos horas extra y dominical, recargo dominical festivo nocturno y recargo extra dominical festivo nocturno. No más, pues a simple vista, y esto se lo dejamos a ustedes para el análisis correspondiente. Eh, lo importante en este caso es que vean pues el aumento de recargos respecto del valor de la hora para que lo tengan en cuenta. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta un valor mínimo de salario, pero incluso si reciben las memorias y verifiquen también que pueden salir las fórmulas, esas fórmulas pues también les pueden servir para la verificación de cifras y demás. Bueno, eso es todo lo que tenemos por lo pronto. Si tienen preguntas finales o si quieren, o si quieren agregar algo más, con mucho gusto. David y Camilo, pues por supuesto también. Y pues muchas gracias por el espacio. Perfecto, Juan, pues creo que no hay más preguntas, ahí estuvimos resolviendo todo, igual los invitamos nuevamente a que escriban cualquier inquietud referente a lo que hablamos y pues por como decía Juan, obviamente que podamos generar la discusión y conversación entre todos. Bueno, pues nos mandan una más, Juan, el porcentaje de aumento de extras según los nuevos acuerdos que se están llevando no implicaría reducir el valor de hora. El porcentaje de aumento de extra según los nuevos acuerdos. ¿Cuáles nuevos acuerdos?
¿A cuáles nuevos acuerdos se refieren con esa pregunta? Mientras tanto, Y mientras tanto respondemos la otra, ¿cuál es el tiempo de prescripción de la dotación? eh, Juan, perdón, creo que si estás hablando no te escucho bien. Escúchame. ahora sí, mejor. Sí, ya, perfecto. El tiempo de prescripción de la dotación. Bueno, el tiempo de prescripción de la dotación, Ingrid, conforme, digamos que aplica la regla general de prescripción y es 3 años, por lo pronto con la legislación actual, 3 años a partir de la exigibilidad de la dotación. Entonces, desde el momento que el trabajador pueda hacer exigible su dotación, tiene 3 años para reclamar la misma, ¿vale? Las que se están planteando en el Congreso, bueno, esta pregunta es importante. Esto lo estamos haciendo bajo la legislación actual porque, pues, por supuesto, la reforma, pues, actualmente está en proyecto. No sabemos bajo qué términos va a ser aprobada, ni siquiera sabemos si va a ser aprobada. Sabemos que sí, ya se han pactado, pues, acuerdos en Cámara respecto del aumento de recargos que tienen que ver con los dominicales y festivos. Va a haber una progresión o habría una progresión entre el 75% y el 100%, pero por lo pronto, pues lo tenemos que hacer, por supuesto, bajo la legislación actual, ¿no? Eh, ya hemos hecho conversatorios sobre el proyecto de reforma laboral, hemos mencionado estos temas también, pero digamos para efectos de este ejercicio lo estamos haciendo con la actual. Para contestar la pregunta, pues digamos que habría una conjunción de conceptos porque estaríamos hablando tanto de la reducción de la hora como los aumentos progresivos de del porcentaje de dominicales y festivos. Pero por lo pronto nos vamos con lo que tenemos, con el estudio que hemos realizado y es bajo la legislación actual. ¿No? Perfecto. Súper. Siendo así, Bueno, entonces sí, ahora sí creo que cerramos las preguntas. perfecto. Y bueno, antes de finalizar, solamente les quiero pedir un breve espacio muy chiquito de 1 minuto para que me dejen proyectar un videito acá muy rápidamente. Y les voy a hacer, es simplemente, yo pues no me presenté como tal, yo soy David Samper, soy brand manager para Book y básicamente lo que hacemos es posicionar la marca a distintos horizontes. Ya cerrando el tema de pues laboral, igualmente bienvenidos a poner cualquier pregunta en estos últimos minutos, pero les quiero compartir una campaña en la que estamos trabajando para pedir su opinión. ¿Listo? Entonces les voy a proyectar acá un video y en un momento me confirman por favor, Camilo, Juan, que estamos viendo. Se ve. Y perfecto. Entonces les voy a poner un video 2 veces y en la pantalla les va a salir una pregunta muy sencilla a los asistentes para que me ayuden a responderla. Porque no tenemos es audio. Perfecto. Entonces lo voy a poner una segunda vez. Perfecto. Y en este momento les debe estar apareciendo en la pantalla dos pequeñas preguntas respecto al video. Agradezco mucho sus respuestas. Y mientras tanto, eso gracias. Allá empiezo a ver que hay un par de respuestas. Muchísimas gracias. Y mientras tanto, creo que tenemos un par de comentarios adicionales. Eran preguntas, no vi. Dice, no, pues muchas gracias, no, más bien muchas gracias a ustedes por haberse conectado, por su paciencia, su tiempo. Y como les contábamos también, a sus correos, por favor, estén pendientes que les vamos a estar enviando toda la grabación para que lo puedan discutir en sus organizaciones, puedan llevarse cualquier concepto que quedó pendiente. Y en todo caso, pues les damos mucho las gracias. Acá doy unos últimos segundos para que respondamos
encuesta y ya podemos dar finalizado. No sé si Juan, Camilo, tienen algo más que decir. Creo que estás en mute, Nada Pat. más. Perfecto. No, de Entonces, nuestra ahora parte sí. todo muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Y Vanessa, de pronto, perdón, no te escucho bien. ¿Puedes repetirlo? Muchas gracias a todos. Vale, perfecto. Listo. Entonces, bienvenidos nuevamente a seguir conectándose a los webinars. Recuerden seguirnos en redes sociales. En YouTube tenemos distintas grabaciones de diferentes temas que se han realizado y a lo largo de los meses siempre vamos a estar publicando nuevos webinars con información relevante para ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Continuamos pues, creciendo y creando lugares de trabajo más felices. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Camilo, por su disposición y estamos hablando. Hasta Perfecto. luego. Buen día.